Dios te bendiga, qué bueno volver a estar junto a ustedes. Queríamos compartirle la palabra que la anunciamos en la previa, cómo ser libres del temor. Salmo 34, capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué importante, pastora, es ser libre de todos nuestros temores. ¿Qué va a causar el temor? Bueno, el temor nos va a llevar a tener un espíritu de miedo también, en el cual nos puede perjudicar a la hora de poder ejercer nuestra fe. El miedo siempre va a tratar de paralizarnos a través de un temor que nosotros sentimos. ¿Cómo vencer el temor y el miedo? Ese sería el mensaje de hoy. El ser humano desarrolla 6 emociones básicas, pastora, que queríamos compartírselo con ustedes, que nos identifica esas 6 emociones como sociedad y también como especie. Por ejemplo, una de ellas es el asco, otra es el miedo, otra es la tristeza, otra es la sorpresa, la alegría y la ira. Estas son emociones que las tenemos, sí, que obviamente todos las tenemos y nos identifican de los demás animales, por ejemplo, que Dios ha creado. Nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, la tristeza, la sorpresa, la alegría, la ira, en este caso. De las emociones más importantes que el ser humano convive a diario es el miedo. Y de eso queremos hablar hoy, bueno, en tiempos de pandemia, en tiempos como está revolucionada nuestra sociedad, queríamos compartirte esta palabra. El miedo del hombre, ¿sabe cuál es? Es el temor a la muerte. Uno de los problemas que tiene el hombre, de los miedos que realmente le asustan y que tienen que enfrentar diariamente, es el temor a la muerte. Así que queríamos compartirte esta palabra. Pastora. Amén. Sí, conforme a como está hablando el pastor, yo creo que es una de las cosas por las cuales el ser humano teme, ¿verdad? Solamente quien tiene a Cristo es quien tiene esa verdadera paz para enfrentar aún este proceso de temor, aún el temor a la muerte, el temor a la aflicción de lo que se está viviendo, como dijo el pastor, esta crisis que estamos teniendo mundialmente con la pandemia. Esto también nos lleva a veces a abrir puertas de temor, por ejemplo, hoy qué va a pasar en el área laboral, cómo manejaré mis finanzas, qué pasará. Son diferentes tipos de temores, de ansiedades que vienen sobre nosotros. Y quiero compartirte una palabra que está en Hebreos, capítulo 2, verso 14, y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cuando está hablando de Él también está hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo, Satanás. Tremenda palabra. Y sigue diciendo en el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que sin Cristo todos estábamos sujetos a esta servidumbre, a este temor a la muerte. Es decir, sin Cristo hoy la gente, por eso vive el caos, la ansiedad. Por eso cuando se escuchan las noticias de lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, la gente cuando empieza a mirar ese número de fallecidos, es como que la gente empieza a entrar en una psicosis, en un malestar. Si esto me alcanza, si esto me llega, ¿por qué? Porque no hay paz. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Me puede pasar a mí, claro. Empieza a haber este temor, este miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo tiene la autoridad sobre este imperio, que es el imperio de la muerte, que lo tiene Satanás. Para nosotros, aún dice la palabra que la muerte para el cristiano, para el que tiene a Jesucristo, es absorbida en victoria. Es decir, para quien tiene a Cristo. Quien no tiene a Cristo, no tiene la esperanza, no tiene la seguridad de salvación. Entonces, hoy la gente está inmersa en todo lo que es este sentimiento que estás hablando, pastor, lo que es el temor, lo que es el miedo
a lo que me pasará, qué habrá después de la muerte. No hay seguridad y se le abre una puerta a este imperio que hablábamos recién, del temor y de la ansiedad y del miedo. Por eso dice la palabra que el temor lleva en sí castigo. Dios lo que no quiere es que nosotros temamos, porque Él nos libertó a través de la palabra, nos libertó a través de la cruz y nos dio esa gracia de poder ser salvos y ser libres de todo temor y aún de todo espíritu de muerte. Ahora, como decíamos al principio de esta palabra, ¿cómo trabaja el miedo? Porque si vamos a lo que compartíamos al principio, el miedo también es parte de nuestras emociones. Dios no quiere que en sí reprimamos el miedo, pastora, porque es una verdad, el miedo es algo que nosotros podemos sentir y que nos puede asustar. El gran problema del miedo es darle lugar a nuestra mente, vivir con ese miedo, que ese miedo se transforme en pánico y que ese pánico nos lleve a temer de tal manera que le demos más lugar a lo que nos pueda pasar mal que en realidad lo que dice la palabra del Señor sobre nosotros. Entonces eso es una gran mentira, el tema de darle lugar al temor. Yo no le puedo dar lugar al temor. Yo sí puedo entender tener miedo, pero yo le tengo que dar el lugar a la palabra del Señor. Entonces, el miedo es una emoción real de una persona. ¿Es normal sentir miedo, pastora? Claro que sí. Yo le ponía el ejemplo al pastor. Si de repente yo prendo la perilla del fuego de una hornalla y le digo al pastor que vaya y que ponga la mano arriba del fuego, es decir, va a tener temor porque sabe que si él pone la mano sobre esa hornalla se va a quemar. Entonces hay cosas que son normales, que están dentro de nuestra esencia, que uno teme, por lo tanto no va a acercar su mano porque sabe que se puede quemar. Entonces hay cosas que son como de advertencia, que uno sabe que si comete determinadas cosas, eso va a generar en uno el temor. El tema está, pastor, de lo que bien estás hablando, cuando uno ya entra en un paso más y abre una puerta espiritual en lo cual ya ese temor avanzó sobre nosotros, le hemos dado mucho lugar y ya no solamente ejerce una presión en nuestro espíritu, en nuestra alma, sino que también ejerce una presión en nuestros pensamientos. Entonces la palabra dice que lo que temí, eso me sobrevino. Si yo estoy mirando, como hablábamos en una palabra anterior, los noticieros, estoy mirando las muertes, miro todo el tiempo videos donde escucho a la gente llorar, gritar, angustiada, todo eso... Sin negar la realidad, porque claro, lo que le pasa a la sociedad, que es normal que tengamos miedo, claro, miramos todas esas cosas y realmente tenemos miedo. Si en este lugar a nosotros en este momento nos vinieran a atacar, evidentemente saldríamos corriendo, algo pasaría, porque es normal sentir miedo. El problema es que lo que Dios no quiere es que nosotros vivamos con ese miedo, vivamos con esa angustia y que realmente llevemos a nuestra vida al temor, porque el temor, dice la palabra, que va a llevar en nosotros ese castigo. Así que la amenaza del miedo es real. Y eso es lo que tratamos de compartirte. La pastora hizo ese ejemplo del fuego y de la mano. Y es normal tener miedo. Nadie dice que no podamos tener miedo. El secreto está en no darle lugar a ese miedo que nos lleva a la angustia y que nos paralice por un temor que nosotros no hemos podido vencer. Entonces quiero seguir compartiéndote esta palabra. Quizás hoy sea un poquito más extensa que lo habitual. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? Por ejemplo, el temor siempre te va a señalar el peligro, ¿no? El peligro, nosotros sabemos que no podemos poner, como decía la pastora, la mano en el fuego. Ahora, el miedo es una angustia que nos puede dominar. Hay gente que está dominada por el miedo, y si el miedo nos paraliza, volvemos siempre a lo mismo. Va a paralizar nuestra fe, va a paralizar nuestra esperanza, va a ser más importante lo que está pasando en la sociedad que realmente la palabra del Señor. O el Dios que estamos creyendo. El Dios que estamos creyendo. El Dios que nos liberta, el Dios que rompe esos yugos, el Dios que trae esa verdadera paz. Como hoy dijimos, el perfecto amor que echa fuera todo temor. Si le damos más lugar a lo que estamos viendo, lo que nos está rodeando, a la información que estamos consumiendo. El otro día me compartían un video de gente que por consumir y por mirar
diferentes informativos con todo esto que estamos viviendo, después la gente empieza a sentir esos síntomas personalmente. Empieza a haber un estornudo y todos dicen, uy, ya puede estar contagiado. Alguien tosió, uy, ya puede tener la infección. Hay gente que lo han denunciado por estornudar. O sea, mire al punto que estamos O llegando. empieza la psicosis a decir, uy, estoy teniendo un poquito de problema respiratorio, ¿no será que yo también tengo la infección, tengo el virus? ¿Pero por qué? Porque es tanta la información que consumimos, es tanto lo que estamos mirando, que ahí es donde tenemos que tener el alerta para no darle más lugar que el que tiene que tener, porque ahí es donde uno comienza a empezar a tener estos síntomas, esta psicosis, si yo lo tengo. Entonces ahí, ojo, ahí es donde uno tiene que estar alerta de que no le demos más lugar del que debe de tener. Del que debe de tener. Entonces, para ir cerrando, no seamos presos del miedo, porque nos va a llevar a esclavizarnos en el temor. ¿Cómo trabaja el miedo? Bueno, el miedo trabaja en un pensamiento de ansiedad no controlado. Y eso es lo que hace el miedo, nos va a paralizar. De ahí salen las famosas enfermedades psicosomáticas. Que lo hablamos en otro video, lo estuvimos hablando. El video que hicimos los días pasados. Y son producidos por unos ataques angustiantes de miedo, de temor, que eso nos paraliza. Gente que está sana, pero cree que está enferma. Imagínense, estoy sano, pero creo que en realidad estoy enfermo o que me puedo enfermar en cualquier momento. Hay gente que no quiere salir ni siquiera a sacar la basura afuera porque dice, debe venir en el viento, algo me va a pasar, me puedo enfermar, cualquier cosa me puede suceder. Bueno, esto es lo que hace la angustia, también lo que decía la pastora, la ansiedad que nos lleva a ser cautivos del miedo, y el miedo nos lleva a esclavizarnos en el temor. Así que queremos seguir compartiéndote esta palabra para que pueda enriquecerte ahí en tu casa y poder tener herramientas para cómo vencer el temor. ¿Cuál es el temor que te persigue? Y esto es una pregunta que nos hacemos, nosotros también hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es el temor que te persigue? Bueno, primera de Juan 4:18 dice la palabra así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo. El perfecto amor es la palabra de Dios. Porque el temor lleva en sí castigo. Mire lo que dice el Señor acerca del temor. El que teme, dice la palabra del Señor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué tremenda palabra el Señor nos da y qué tremenda enseñanza el Señor nos quiere ministrar. El miedo no controlado le da lugar a un espíritu de temor. Por eso que esta psicosis del miedo tiene que ver con esto espiritual que está sucediendo a la sociedad. Claro. ¿En qué? Perdón, pastora, que te interrumpa. A veces el miedo tiene que ver con un miedo imaginativo. Nosotros imaginamos que nos pueden suceder ciertas cosas que le están sucediendo al mundo. Como decía la pastora, vemos tantos muertos, vemos tanta cantidad que mueren en un solo día. Este virus, que es real, que llegó a nuestra nación, que está en nuestra sociedad y está en nuestra ciudad de Mar del Plata, pero nosotros al ver tantas cosas, a través de los noticieros, nos imaginamos, nos hacemos una psicosis que lo mismo nos va a pasar. Y eso es lo que causa el miedo. Es como que se adelanta el miedo y empieza a decir, algo me va a pasar, algo me va a suceder, si está pasando allá, también a mí me va a atacar, y empezamos a ser esclavizados de este espíritu, pastor. Claro, y es lo que hoy estábamos hablando, lo que temible sobrevino, es lo que nosotros no le podemos dar lugar. Nosotros le tenemos que dar lugar, como siempre les hemos estado enseñando, a la palabra, a la adoración, a la declaración de fe, poner los pensamientos en el Señor, poder declarar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, que este mal no te va a sobrevenir, porque uno habita en el perfecto amor que es Cristo. Entonces uno sabe y le da el control total a Jesucristo, porque la palabra dice que uno tiene que estar en contentamiento en todo tiempo.
en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza. La palabra del Señor aún nos enseña que tenemos que bendecir al Señor en todo momento. ¿Qué pasaría si aún, por X razón, la muerte nos sorprende? Hablábamos con el pastor, ¿cuánta gente en el mundo entero hoy está muriendo y no por esta pandemia? Hay gente que hoy muere por una ACV, hay gente que hoy muere por un accidente automovilístico, hay gente que muere porque tuvo una muerte súbita, hay gente que muere por un asesinato. Entonces, hay tanta gente que hoy alrededor del mundo está falleciendo por otras razones y uno nunca está planteándose si esto me alcanza, si esto viene, como ahora se ha gestado esta paranoia de estar pensando si este virus me alcanza, si este virus me toca. Entonces, nosotros tenemos que descansar como todos los días en la palabra del Dios. Esto tiene un nombre, pastora. ¿Sabe cómo se llama este nombre? Me gusta a mí escuchar el neurocientífico Facundo Manes, dijo algo muy particular. Dijo la negligencia de la probabilidad. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Que haya pasado todo lo que haya pasado en otros países no quiere decir que de la misma manera me va a suceder a mí. Entonces, ¿el miedo es real? Sí. ¿El virus está en nuestro país? Sí. Pero no le demos lugar al miedo porque nos va a angustiar de tal manera y nos va a llevar a ser cautivos del temor. Esclavos del temor. Y si somos esclavos del temor, quiero decirte algo, estamos pecando. Por eso la palabra del Señor es muy clara en lo que nos está hablando, amados hermanos. Por eso tenemos que darle lugar a la palabra del Señor, a la vida, a la alegría, a la palabra de Dios, que ella tiene la salida para nosotros y aún emocionalmente, porque no vamos a dejar de tener miedo, pero la gracia de Dios nos hace que vayamos a la palabra y podamos obtener en ella el antídoto que yo necesito a mi alma para que se controle. David siempre dijo algo: alma mía, alaba al Señor, alaba a Jehová. Y bueno, para conclusión de esta palabra, el Señor me ministraba algo. 365 veces en la Biblia dice no temas. Amén. ¿Será por algo? Amén. ¿Será que Dios nos quiere ministrar algo? Una palabra, no temas, para cada día del año. Así que yo creo que también Él sabía cómo nos creó y sabía que en nosotros podía estar esta posibilidad de temer. Por algo Él se anticipa diciéndonos en la palabra: hijos, no teman. Por algo Él se anticipa y nos lo dice. Amén. Para que sepamos que cuando venga el temor vamos a tener herramientas que están en la palabra del para Señor. Para defendernos en Amén. El nombre de Jesús. Así que concluyendo, cuidemos nuestros pensamientos con la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice Job 3:25? Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me terminó sucediendo. Qué tremenda palabra de Job. Así que no le demos lugar al miedo por un temor que no hemos podido vencer. Dale lugar a la palabra del Señor y vas a tener victoria en estos tiempos de crisis. Dios te bendiga. Dios te bendiga.